queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Qué bueno nuevamente poder estar juntos para ver este hermoso libro, para estudiarlo, para ver este precioso libro de Apocalipsis, que en la medida que vamos avanzando y vamos entendiendo un poquito el orden de este libro, nos va trayendo claridad, como en todas las cosas, ¿no? El orden siempre va a traer claridad. Y este orden está establecido desde los primeros capítulos, cuando Juan nos brinda, desde haber recibido de parte del Señor el bosquejo de este libro, la justa división que este libro tiene. Y desde allí podemos estar entendiendo básicamente los sucesos que acontecen y por ende, mientras lo estudiamos, el detalle de cada uno de ellos. Hemos terminado con el capítulo 6 y muchos me preguntaron, pero Gustavo, falta un título, falta todavía un sello. De hecho, tal vez estamos esperando en el capítulo 7, que es el que vamos a ver hoy, ver las características de ese sello. Yo no lo quiero desilusionar, no va a estar en este capítulo, sino recién en el capítulo 8, versículo 1, se va a abrir el sello que está faltando. Hemos visto 6 sellos solamente, el último que está faltando, y va a habilitar otra serie de sellos que ya serían las trompetas, serían otros juicios que vamos a estar viendo. Este capítulo es una suerte de interludio, presenta un paréntesis en el cual nosotros podemos ver de alguna manera, cuando finaliza el capítulo 6, en el versículo 17, todas esas catástrofes naturales despiertan seguramente una pregunta. La pregunta del libro, que es ¿quién puede mantenerse en pie frente a todo esto? Y la pregunta que nos solemos hacer nosotros, ¿alguien va a ser salvo durante el periodo de la tribulación? Bueno, todo esto es lo que vamos a estar viendo. Gracias a Dios, este libro nos presenta dos grupos de personas, perdónenme, en este capítulo, nos presentan dos grupos de personas que son aquellos que van a estar siendo salvos, ¿no? Son los 144.000 y una multitud incontable de todo pueblo, lengua y nación. Es bueno prestar atención que cada vez que el autor hace referencia a cantidad o a fechas, esto refiere a el pueblo de Dios, a Israel. Y cuando habla de multitud y de forma general, no dando puntualmente fechas ni dando puntualmente cantidades, esto refiere al resto de la iglesia, ¿no? A los que van a ser salvos. Vamos a ir ahora sí al versículo 1 y a partir del versículo 1 vamos a tratar de ver lo que el apóstol nos va a transmitir. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Juan contempla una nueva visión, ¿no? La idea de los 4 ángeles está hablando de los 4 puntos cardinales, ¿no es cierto? Estos seres celestiales están ubicados en los 4 puntos cardinales, hablando de esta manera de el control sobre toda la superficie de la tierra. Cada ángel, ¿no?, detenía, en la traducción de detenía es aprisionaba, el movimiento del viento, por lo cual nosotros lo que podemos deducir de esto o entender a partir de este concepto es que estos ángeles que están habilitados para ejercer una acción judicial, en estos momentos de alguna forma están deteniendo esa acción judicial. Nosotros vamos a ver en el libro del profeta Jeremías, si usted lo quiere tener para leerlo después, en el capítulo 49, versículos 36 y 38, también lo vamos a poder estar viendo en otros libros, ¿no es cierto?, como el profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 15, o Daniel 7, versículo 2, vamos a ver cómo estos vientos de alguna manera embleman la acción judicial. Son juicios. En este caso específico, estos juicios están temporalmente detenidos por una causa que ahora pronto la vamos a estar viendo. Ellos tenían, ¿no?, la tarea de detener el juicio divino hasta que los que ministraban, y esta es la causa, fueran completamente todos sellados. La naturaleza no sufriría los embates hasta que Dios haya apartado a los escogidos que serían sellados. Entonces aquí estamos viendo de alguna manera un poco que dentro de este ambiente de juicio la misericordia de Dios está presente. Entonces, este impasse, este interludio, este paréntesis, tiene que ver específicamente con la oportunidad
para aquellos que en medio de la tribulación serían salvos. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Quiénes son los que podrían mantenerse en pie para nosotros? ¿Quiénes son los que serán salvos? ¿O habrá gente salva en la tribulación? Por supuesto que la va a haber. El Señor en su misericordia permite un paréntesis para que todos ellos fuesen salvos. Vamos a ir ahora al versículo 2 y 3 y dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí claramente se ve la misión de estos ángeles. Estamos viendo la característica también, ¿no? Ellos tienen que detener la acción de los 4 ángeles que tenían la potestad sobre los vientos. O sea, perdónenme, el ángel mayor, el ángel de más autoridad, que es aquel que está marcado, lo cual quiere decir que es propiedad del Señor, él anuncia a los otros ángeles, a los 4 que están en los 4 puntos cardinales, que son los que tienen encomendado desplegar el juicio, que se detengan hasta que esta labor sea desarrollada, ¿no? Los sellos eran en esa época familiares, ¿no? Un rey o el dueño de una propiedad podía usar un sello para mostrar que era propietario o la autenticidad de algo. Todo esto de alguna manera nos da el concepto. Muchas veces las personas preguntan sobre por qué en la frente o cómo sería el sello, creyendo de alguna manera que este sello es algo superficial, ¿no? Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 9, un sello similar que está preparado para los justos antes de que Jerusalén fuera juzgada. O sea que es una suerte de preservación sobre los justos en medio de un juicio. El tipo de sello, lógicamente, no se conoce. Sí sabemos nosotros que estos sellos tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios. Volviendo un poquito a los conceptos anteriores, si nosotros estamos hablando de que estos justos van a ser, de alguna manera, van a ser marcados por una pertenencia, eso no puede ser simplemente algo externo. Por supuesto que hay un obrar de Dios, pero este obrar de Dios tiene que ver también con la interioridad de las personas. La palabra de Dios a nosotros nos hace referencia con respecto a esta suerte de marca, ¿no es cierto? Vamos a ver en 2 de Corintios 1, 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí estamos viendo la marca de Dios, no lo estamos viendo como algo externo, sino lo estamos viendo como un cambio de vida. Esto nos permite de alguna manera asociar que esa propiedad, esa autenticidad de los justos, que estarían o se mantendrían en pie en medio de la tribulación, tendría que ver con una acción del Espíritu Santo en la interioridad. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, esta es la característica del sello. Sería raro entender que el sello sería una señal externa del asunto si primeramente no ha habido una acción divina en la interioridad de la persona. Nos quedaría un poquito pendiente poder entender, en este caso, la justicia de Dios. Pero sabemos que el Señor sella a alguien desde nuestra interioridad. Todo en la vida del Hijo de Dios ocurre adentro. Generalmente solemos buscar desde afuera las cosas, nos es fácil trabajar en la apariencia, nos gusta obtener la dádiva y muchas veces nuestra interioridad queda flaca. Pero Dios es el que opera de adentro. Por supuesto, Él provee a la vida del individuo, Él bendice al individuo, Él nos cambia, nos regenera, pero la vida se desarrolla en nuestra interioridad. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que vemos nosotros? El acto de sellar es hecho por un sinnúmero de ángeles. Este sello protege a los siervos de los juicios divinos, como nosotros lo vamos a ver en el libro también de Éxodo. ¿Qué vamos a ver en el libro de Éxodo? ¿No es cierto? Esa marca que protegía cuando el ángel de la muerte estuvo dando vueltas por toda la tierra y tomando los primogénitos que no tenían esa marca. Pero también había un título de pertenencia sobre este pueblo, había una nueva vida que estaba renovándose en el pueblo de Dios. ¿Qué queremos decir con todo esto? Si usted presta atención, también va a ver que el anticristo marca a los suyos. Y sobre la famosa marca del anticristo se ha hablado un montón. Desde un principio los cristianos, desde el primer siglo, ¿no es cierto?, consideraban en un principio que todo lo nuevo que venía era una señal de anticristo. Hasta se llegó a considerar que la radio, luego la televisión y hasta el ferrocarril era una señal del anticristo. Ni que hablar sobre la marca del anticristo. Se ha pensado un montón de cosas, ¿no es cierto?, al respecto, y hasta en este tiempo presente aún esta vacuna, ¿no?, que es la que viene para nosotros poder participar de ella. Esta vacuna nueva hasta algunos consideran que puede llegar a ser la señal o el chip o un montón de cosas. Pero si nosotros tratamos de llevar todo esto al contexto de la palabra, nos vamos a dar cuenta que la marca, tanto desde el Señor como desde el lado del anticristo, tiene que ver con una señal de pertenencia y es algo del espíritu. Si nosotros somos marcados por el Señor, nuestro espíritu responde al Señor. Y el día que la marca de la bestia esté, el espíritu de esas personas responderán, ¿no es cierto?, a este inicuo, responderán a este principio. Los hijos de Dios responden al Espíritu Santo de Dios o a través del Espíritu Santo de Dios a los intereses divinos. Resumimos entonces que este asunto del sello tiene que ver con un asunto de pertenencia, tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios que sella a aquellos que son escogidos por el Señor. Vamos ahora a ir al versículo 4 al 8 y dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bueno, esto nos habla de alguna manera sobre los 144.000, ¿no es cierto?, que serían las tribus de Israel. También hay una serie de interpretaciones. Muchas sectas han interpretado que estos 144.000 tenían que ver con ellos. Por ejemplo, en el caso de sectas conocidas que tocan la puerta, ¿no es cierto?, todas las mañanas de los días domingo, consideraban en un principio, antes de convertirse en una gran cantidad de personas, que solamente 144.000 de ellos serían salvados. Luego se dieron cuenta, cuando esto creció, que no solamente se reduciría a 144.000, entonces se hizo un anexo de que esos 144.000 solamente serían personas selectas de la secta. Y así podríamos hablar de un montón de sectas que le han tratado de dar un sentido. Lógicamente, la interpretación es un sentido general o un sentido literal. La cifra 144.000 puede ser interpretada, ¿no?, como una cifra simbólica, pero hay una clara diferencia, y es que cuando el apóstol Juan habla de una cantidad imposible de contar, ¿no es cierto?, habla de manera general, pero cuando habla de algo que sí tiene que ver con lo específico, da números y también da fechas. Los 144.000 son un grupo de israelitas. Esto es lo que tenemos que entender. No es la iglesia, no es un grupo diferente, sino que son israelitas que están sellados y apartados con un fin. Este es testificar a un mundo rebelde, ¿no?, que está bajo el juicio de Dios. De esta manera, el ministerio que estos israelitas desarrollarían sería poder traer a aquellas personas que sería el segundo grupo,
esta generalidad, este grupo más grande, ellos llegarían a salvación por medio del ministerio de los israelitas. Algo que es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hay una omisión. Nosotros leímos todas las tribus, el número de las tribus, pero si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que la tribu de Dan está omitida. Y esto tiene un porqué. Y es porque Dan introdujo la idolatría al pueblo de Israel. Eso, si vos después lo querés buscar, lo vas a encontrar en Génesis 49:17 o también lo vas a encontrar en Jueces 18:30. Efraín también no se menciona directamente, sino que se menciona de manera indirecta a través de la tribu de José. Y esto también tiene que ver que ellos tuvieron de alguna manera incidencia respecto a la idolatría. Eso lo vamos a ver en Oseas 4:17. Sin embargo, en la amplia misericordia de Dios, lo que también vamos a ver que luego en el reino milenial estas tribus aparecen, queriendo decir eso que tal vez ellos en este tiempo no tienen arte ni parte con este ministerio, pero luego en una restauración final Dios cumple la promesa dada a sus patriarcas. Todo esto es lo que nosotros podemos estar viendo. No es un número simbólico, como algunos interpretan, que consideran que 144.000 es una generalidad, sino que es un número específico. Son 144.000 israelitas con cualidades espirituales muy distintivas, personas muy consagradas al Señor, que van a ser utilizados de manera sobrenatural, preservados de los juicios divinos, no así de la persecución del anticristo. Quiere decir que probablemente muchos de ellos vayan a ser también mártires. Pero este ministerio va a ser más que notable durante este tiempo. Vamos a los versículos 9 y 10. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos a ver aquí ya que cada versículo tiene tanto contenido, tanto encerrado de ello, que juntos vamos a tratar de desarmar, de desglosar un poquito para tratar de extraer de ello no solamente el sentido, sino también la lección espiritual que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hay una segunda visión, ¿no?, que es diferente a la de los 144.000, y son dos grupos distintos. Vamos a encontrar que los mismos están también en lugares diferentes. Uno están en la tierra, o sea que no es una misma visión. La visión se parte en dos. Uno están en la tierra, y estos son los que predican el Evangelio, los 144.000 judíos que predican el Evangelio, ¿no es cierto?, en los tiempos finales de la tribulación. Lo demás ocurre en el cielo, o sea que esta gran multitud está adorando en el cielo. Esta gran multitud corresponde al fruto del ministerio de ellos, a los que han sido salvos por el ministerio de ellos, y aquí ya están adorando al Señor por la victoria. Los integrantes de esta multitud están vestidos, ¿no?, de victoria y de justicia. ¿Qué es esto? La obra de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Ellos aceptaron por medio de la fe a Cristo. Sus vestiduras han sido lavadas, han sido cambiadas, y esas vestiduras emanan de sí la victoria, la justicia del Señor Jesucristo. Y la actitud de ellos es una actitud de gozo y festividad por esta victoria tan grande. Entonces es importante, querido amigo, que hasta aquí nos esté quedando claro estos dos grupos. 144.000 refiere a el pueblo de Israel, no al pueblo, sino a quienes representarán a los judíos. Son testigos, son personas que van a desarrollar un ministerio. Cada vez que se habla de un número de fecha, tiene que ver con el pueblo de Dios, y cuando se habla de generalidad, tiene que ver con el resto de las personas redimidas. Vamos a ir ahora al versículo 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, ellos se postraron sobre su rostro delante del trono del Señor y adoraron, diciendo: Amén.
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta escena, ¿no?, contrasta un poquito con la rebeldía de los habitantes de la tierra. Si ustedes se ponen a mirar un poquito, van a ver que esto emblema ese tiempo de plenitud en la presencia de Dios en un contraste directo con todo lo que la tierra pasaría, los habitantes de la tierra pasarían en este tiempo de tribulación. Esto no es la tribulación que generalmente nosotros denominamos, que son dificultades, problemas personales o generales, sino que es un tiempo totalmente diferente que excede a lo que nosotros conocemos. Todos los seres creados aquí se unen, ¿no?, para considerar esta gran salvación que Dios trajo a la multitud. Y todo esto coincide de alguna manera con la manifestación de la gloria de Cristo. O sea que cuando Cristo vuelva nuevamente, todo este ámbito, ¿no es cierto?, es similar a lo que nosotros acabamos de leer. Va a haber una adoración que lo involucra absolutamente a todo y a todos. Versículos 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Qué tremendo que es cuando Dios pregunta. Por supuesto que no pregunta algo que no sepa, sino pregunta para que nosotros sepamos. Aquí la pregunta que el Señor le está haciendo al apóstol denota ni más ni menos que la ignorancia justamente que el apóstol está teniendo al respecto, pero también la humildad de decir: no sé, ni adivino ni asocio, sino realmente tú lo sabes, Señor, yo no lo sé. Yo mientras preparaba el estudio recordaba un poquito, ¿no?, cuando el Señor le hablaba a Pedro, lo restaura a Pedro, le vuelve a preguntar si lo ama y finalmente es como Pedro se da por vencido y ya no procura darle una respuesta al Señor de manera categórica, sino que entrega la responsabilidad del Señor. Tú lo sabes. Qué bueno es cuando nosotros llegamos a ese punto. Por algo Juan está en ese lugar. La humildad de este apóstol es totalmente distintiva, por algo está ocupando este lugar en el que le es enseñada la revelación de la palabra y él la transmite a nuestras vidas. Qué importante que es que cada uno de nosotros también tengamos este principio de humildad y cuando no sepas algo puedas decir realmente: no lo sé. Señor, enséñame. La gran tribulación, ¿no?, es el período de 7 años que corresponde a la septuagésima semana de Daniel. Eso está en Daniel 9:27. Es el período, ¿no?, de tiempo del cual habla Mateo, eso lo tenemos en Mateo 24:21, equivale también a Apocalipsis 3:10, que nos habla de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, y Pablo lo compara esto de alguna manera a los dolores, ¿no?, que sobrevienen a la mujer que está encinta. Todo esto es el tiempo de tribulación que va a estar presentándose. Todas estas son las características. Es tremendo, ¿no?, el poderlo considerar. Recuerdo en el día de ayer justamente con una alumna mía que me preguntaba acerca de estos tiempos, ¿no?, cómo serían, y desesperada me decía: Gustavo, dice, pero ¿y qué es lo que uno puede hacer? Mirá, lo que podemos hacer es, en este momento más que nunca, que es un tiempo de gracia, reconocerlo a Cristo como Señor y Salvador y podernos arrepentir. Bueno, pero ¿y más adelante? Mirá, digo, más adelante, el día que vos te enteres, ¿no es cierto?, que yo no estoy, mi esposa no está, y muchas personas que vos conocés como cristianas no están presentes, en ese momento te vas a dar cuenta que todo esto es verdad y volvete al Señor con todo tu corazón. No tenés que llegar a ese punto, hacelo ahora. Eso fue un poquito la respuesta. Que realmente, ¿no?, uno pueda entender que este tiempo de gracia tiene que ver tanto con nuestra vida. Dios nos está dando tanto para no pasar por ese momento. Y tanto Dios nos ha dado como responsabilidad para evitar que otras personas pasen por ese momento. Tenemos una gran responsabilidad de amor en el Señor. Es bueno interpretar, ¿no?, que esa multitud de personas salvadas son salvadas luego del rapto por el ministerio de estos 144.000.
¿no? Lavar, emblanquecer, tiene que ver con la salvación que ellos van a estar recibiendo. Ellos no tienen mérito en sí mismos. O sea que estas personas no es que tienen un mérito particular, sino que estas personas tienen dentro de esta situación, que han quedado en esta situación por algo, porque fueron duros, porque no reconocieron, pero ahora, en medio de este ámbito, ellos no tienen méritos especiales, sino que ellos en estos momentos tienen una sensibilidad espiritual que permite que lleven a cabo adelante este ministerio. Es como la opción B. La opción A, ¿cuál es? Conocer, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. La opción B es, bueno, ahora después que pasó todo esto, ¿te diste cuenta? Bueno, pero también hacé esto con los demás, hacé dar cuenta a los demás que el Mesías era real, que el Mesías vino, que todo lo que dijo se está cumpliendo. Es el último momento, es el último tiempo de salvación preparado. Vamos ahora al versículo 15 y versículo 16. Dice, pero estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua, y Dios enjugará todas las lágrimas de ellos. Qué bueno en esta visión, ¿no? Que es diferente a la visión anterior de los 144.000 sellados, ¿no? Los componentes de esta gran multitud no están ociosos, sino que sirven al Señor día y noche. Uno dice, ¿qué va a pasar, ¿no? En ese momento cuando ya, bueno, finalmente ya somos salvos, estamos en la presencia de Dios? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ellos día y noche adoran al Señor y sirven al Señor. No es que va a ser un tiempo de ociosidad, pero va a ser un tiempo en el que vamos a ser liberados de todos los condicionamientos que tenemos hoy en nuestra naturaleza. A veces para muchos servir hoy es pesado, adorar al Señor, ¿no es cierto? Es un trámite medio rápido, si no hay determinados estímulos, no. Bueno, esto es una preparación y por favor que esto nos quede claro. El tiempo que vivimos en esta tierra es una preparación para nuestra eternidad. En esa eternidad vamos a estar junto al anhelo de nuestro corazón, que es Él, adorándolo día y noche, sirviéndolo día y noche. El templo del que habla, ¿no? Va a ser la totalidad del cielo. Es, o sea, el templo, el emblema de alguna manera de su presencia. Allí arriba no es que va a haber un edificio, ¿no es cierto?, sino que su presencia lo va a llenar en todo. Es como cuando en Edén, ¿no es cierto?, Adán no tenía necesidad de ir a un templo a adorar, sino que la presencia de Dios estaba llenando toda la tierra. Él estaba en una relación directa con su Señor. No tenía que ir a un lugar específico, sino que estaba en una relación directa. Hoy también nosotros, por el Espíritu Santo, estamos en una relación directa, aunque nos reunimos como cuerpo de Cristo. En ese momento en el que estemos en la presencia de Dios, Él lo va a llenar absolutamente todo. Y este pasaje termina con una lista de bendiciones, ¿no?, que será derramada sobre esta multitud, que estará allí en ese momento cuando estemos en la presencia de Él, ¿no? Dice que Él va a extender su tabernáculo. Esto quiere decir tabernaculará. ¿Qué quiere decir? Todo el cuidado y la protección va a estar a expensa de aquellos que están enfrente al trono. No solamente de esa gran multitud, ¿no?, que sobrevivió a la tribulación, sino eso es para todos los que estarán delante de la presencia de Dios. No tendrán hambre ni sed durante el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquellos, acá nos está refiriendo de manera específica. Si bien va a ser una bendición que todos la vamos a disfrutar, pero de manera específica está hablando sobre aquellos, ¿no?, que salieron de la tribulación. Ellos, mientras estuvieron en la tribulación, sufrieron los rigores de ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ellos tuvieron hambre durante ese tiempo, ahora no van a tener hambre, ahora van a ser completamente cuidados y saciados por el Señor. El sol no caerá más sobre ellos, ni el calor, ¿no es cierto?, va a estar fatigándoles. Probablemente en los tiempos de persecución ellos tuvieron que huir al desierto, el calor los fatigaba, los dañaba, ¿no es cierto? Ahora
realmente va a ser completamente diferente. Ahora ellos van a estar bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Ahora en el versículo 17, sí nosotros vamos a ver algo, ¿no? Este proporciona una explicación del porqué de las bendiciones que anteriormente mencionamos, ¿no? Hay un porqué que introduce a la explicación de estas bendiciones. La primera de ellas dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Entonces, ¿por qué no van a estar desprovistos? ¿Por qué no van a estar sufriendo? Porque el Cordero los va a estar pastoreando, va a ejercer una función pastoral de cuidado y ternura. Dice, los va a guiar a fuentes de agua viva, ¿no? Seguimos con los ejemplos pastorales. Los va a guiar a pastos, los va a guiar a lugares de abrevadero, fuentes, ¿no?, de agua viva, lo cual tiene que ver con bendición. Se va a participar de una bendición continua. La bendición no va a ser algo esporádico como lo que hoy nosotros vivimos, si bien estamos bajo la bendición de Dios, resaltamos determinadas cosas que son una bendición especial, que nos llenan de una manera grande en nuestra vida, en los momentos de necesidad. En ese momento, en esa instancia, se va a participar de manera continua de ello. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por supuesto que ese tiempo de tribulación arrancó lágrimas de sufrimiento, también lágrimas de arrepentimiento, de haber desperdiciado un tiempo tan precioso cuando en el momento de la gracia les había sido dado, pero esas lágrimas van a ser secadas directamente por el Señor. Todo esto, como te vuelvo a repetir, no es solamente para aquellos, si bien la palabra nos está refiriendo a quienes salen de la tribulación, pero ese premio, esa bendición va a ser para cada uno de aquellos que se mantienen fieles, cada uno de aquellos que responden en una fiel gratitud a Cristo. Todo esto me llevaba a pensar el tiempo presente. Seguramente nosotros, cuando vemos un poco todas las cosas que nos toca atravesar, los momentos de dificultad, como dije anteriormente, momentos a los que llamamos tribulación, pero cuando lo comparamos a ese tiempo de gran tribulación, de la cual no nos hacemos ni siquiera una idea de ello. Hoy miramos nuestro presente y decimos, estamos en un tiempo de gracia. Pese a que muchas veces nos toca vivir situaciones duras, estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo de bendición, estamos en un tiempo de preparación. Querido amigo, yo quiero invitarte en esta noche a que todo lo que vos hoy estás estudiando desde la teología pueda convertirse en una reflexión espiritual para tu vida. Pueda convertirse en algo que nos permita volver en sí, si es que hay áreas dormidas en nosotros, si es que todavía no estamos teniendo el entendimiento de cuánto nos ha amado nuestro Señor y cuánto nos ha dado para este tiempo presente. Esos son los tiempos que vienen, pero yo quiero ser uno de aquellos que va a partir en el rapto, que va a partir en el momento en el que la iglesia sea arrebatada. No me quiero quedar realmente, no quiero a la fuerza aprender. También en el tiempo presente, querido amigo, es un tiempo en el cual es necesario ser dócil con el Señor. Vos sé dócil con Él, atravesá los tratos que tengas que atravesar y tu vida va a volar. Pero vos obstinate con el Señor, obstinate con la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta que hay tanto dolor innecesario. Después tal vez te vas a dar cuenta de que sí, que Él tenía razón, y me di cuenta, qué bueno. Pero ¿cuánto vamos a haber perdido en el camino? Yo quiero en esta noche desafiarte. Entregá todo lo que tenés. Si todavía no lo conoces a Cristo, no llegues a esa instancia. Hoy es el momento de entrega. Hoy es el momento de conocerlo. Si estás peleando contra la voluntad de Dios, querido amigo, no pelees más. Entregate definitivamente. Él es el único que sabe cómo llevar, cómo guiar tu vida. Vos te vas a dar cuenta que vas a llevar tu vida a un lugar con la promesa de prosperidad espiritual, de plenitud, de prosperidad económica, y cuando llegues a ese lugar te vas a dar cuenta que algo va a estar faltando, que no estás completo. No vale la pena ese camino. Seguí por el camino que Él te va a marcar. Dale las riendas de tu vida a Él, dale el timón de tu vida a Él, que Él pueda dirigir tu vida y Él te va a conducir a caminos de paz, a pastos deliciosos, a aguas de bendición. Dale la dirección de Dios a tu vida. Entregá completamente tu vida a Jesucristo y todo anhelo
que realmente está en lo profundo de tu corazón, va a ser satisfecho por Él en una plenitud tremenda en lo que es su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga mucho y quiero invitarte a cerrar tus ojos en esta noche. Quiero orar por tu vida. Señor amado, gracias por darnos hoy un poco más de tu palabra. Gracias porque hoy juntos podemos aprender acerca de nosotros, sobre todo acerca de vos y acerca de los tiempos que han de venir. Gracias por este privilegio de poder prepararnos para los tiempos que están por llegar. No queremos quedarnos, Señor. Queremos en este tiempo abrir nuestro corazón y permitir que vos hagas todo lo que te hayas propuesto hacer en nuestras vidas. Queremos alcanzar todo aquello que está preparado para cada uno de nosotros. Que hoy, Señor mío, no haya corazón de incredulidad, corazón duro, sino que nuestros oídos puedan abrirse y podamos aceptar tu palabra y entregar definitivamente nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Querido amigo, quiero agradecerte por habernos acompañado en este estudio el día de hoy y es mi deseo que la palabra de Dios pueda estar llegando a la vida de cada uno. Te espero este día sábado para que juntos podamos compartir nuevamente la palabra de Dios y por supuesto el jueves que viene para ya entrar en el capítulo 8 de Apocalipsis y continuar con el juicio o con el sello que nos está faltando. Dios te bendiga mucho en esta noche.